quizás se ha apoyado más aquí, sobre todo la vertiente pública, dejando igual un poquito más de lado lo que es todo lo extraoficial, iniciativas tanto asociativas como privadas. Parece que tratamos de intentarlo, pero quizás estamos demasiado subyugados a la realidad pública. No sé si lo ve así. ¿Cómo cree que se podría solucionar esto? Bueno, es que yo creo que no tiene por qué haber modelos separados de gestión pública y de gestión privada. Afortunadamente hay muchos modelos diferentes de gestión. O sea, tú puedes tener un espacio privado como era el Art Espai o era MoMA Teatre, que era un espacio privado que sin embargo podía recibir un apoyo público porque también estaba cumpliendo con una función pública, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces puede haber esos modelos de gestión mixta. A veces lo que le interesa a los compositores es tener un buen laboratorio, ¿no? Y que eso pues que se potencie. Laboratorio musical me refería para ir en ese sentido, lo decía. Entonces yo creo que las ideas tienen que partir también de lo privado. Y desde lo público lo que puedes hacer es apoyar. Por ejemplo, las galerías de arte. Tú no vas a crear las galerías de arte, ni muchísimo menos, pero lo que sí que puedes apoyar es que las buenas galerías puedan tener stands en ferias nacionales o internacionales. Esa es una manera. No es que vivan de la subvención, sino que después de un buen trabajo pues haces ese apoyo para que puedan seguir adelante, porque también hay momentos en los que tienes que dar un salto. A veces ese salto es la pura supervivencia. Hay momentos como este que son muy duros también para muchos profesionales de la cultura. Entonces ese apoyo yo creo que es importante. A veces es simplemente conectar, ¿sabes? O sea, que no siempre es dinero. A veces es conexiones, es apoyo, es demostraciones de que realmente la cultura es importante, ¿no? Para la ciudadanía, y que por tanto se apoya también desde lo público. Pero insisto, no siempre es una cuestión de dinero, y menos todavía de grandes sumas de dinero, ¿no? Yo creo que el Palau de les Arts a todo el mundo nos puede parecer de repente emocionante, pues la tetralogía de Wagner, y me siento afortunada por haber podido ver parte, ¿no? Pero claro, me gustaría que eso tuviera una mayor repercusión popular. Me pareció, por ejemplo, buenísima idea cuando en la Plaza de la Virgen de Valencia lo pudimos ver en gran pantalla, ¿no? Entonces creo que hay muchas maneras con imaginación. Hay muchísimas buenas ideas en nuestro país y fuera de nuestro país, y muchas buenas prácticas que se pueden incorporar perfectamente. Y uno de los referentes culturales básicos de cualquier municipio, por supuesto, son sus museos. ¿Cómo deberían ayudar estas instituciones a los ciudadanos y qué propuestas se podrían llevar a cabo para que sea un poquito más participativo? Bueno, tiene que ver todo lo que hemos estado hablando, pues tiene que ver con que las puertas de los museos y de las instituciones estén más abiertas, estén más conectadas con la ciudad. Eso es una cuestión también de hablar, de difundir, que la gente sepa qué programación se está haciendo en los museos de la ciudad. Tú fíjate que el Museo San Pío V es una de las mejores pinacotecas de nuestro país. Hay quien dice que después del Prado la colección gótica es fantástica. Bueno, si ves el entorno del San Pío V te echarías a llorar, porque eso está poco potenciado. Pero es que mucha gente de la ciudad ni siquiera conoce los tesoros de la propia ciudad. Antes estábamos hablando del centro histórico. Hay muchos centros históricos en la ciudad que muchas veces tampoco conocemos bien. El Centro del Carmen, por ejemplo, podía haberse invertido muchísimo más en rehabilitación. Podía haber sido pues una especie de Soho, ¿no? Y hay tantos espacios hermosos, tantos escondites. Entonces un itinerario te puede llevar a otro. Si tú estás en el Centro del Carmen o estás en el Mercado Central, por ejemplo, que es otra de nuestras joyas, pues deberías sentirte invitada a visitar la Lonja o los Santos Juanes
o el IBAM o dar o cruzar el río, ¿no? Sí. Que por cierto el río ha sido la gran idea, que ha sido también una columna vertebral de la ciudad en torno a un eje que tenía como puntos principales la cultura. Ten en cuenta que el IBAM está aquí precisamente por eso, no fue un azar, sino decir, vamos a vertebrar nuestra ciudad con un eje verde, y entonces tenemos el auditorio, el San Pío V, que por supuesto ya estaba, y el IBAM. Y a partir de ahí también muchísimas otras historias. Historias hermosas que se deberían conocer por parte de la ciudadanía. Y yo creo que es todo una cuestión de educación. O sea, si tú empiezas a educar a la gente en las escuelas, en los colegios, en los institutos, culturalmente, por decirlo de alguna manera, si empiezas a crear esos hábitos, pues entonces formarán parte de tu vida. Claro. Y si forman parte de tu vida, pues y te siguen recordando y te siguen dando información sobre lo que sucede en ese entorno, pues tú naturalmente, aunque sea entre comillas, acudirás porque te gustará, porque disfrutarás. No se trata de una cuestión de disciplina, sino de una cuestión de voluntad y de tener afición y de disfrutar con ello, porque la cultura no es para nada aburrida. Muchas veces se ha pensado, es que la cultura es un aburrimiento. Pues no es verdad. Y por ejemplo nuestros clásicos pues son fantásticos. No es lo mismo llevar a los niños y a las niñas al teatro clásico así por obligación, porque hay que cumplir unas horas, que hacer una preparación previa. He tenido algunas experiencias muy bonitas sobre el mundo de la ópera y los niños cuando estaba en el ministerio, y claro, pues es fascinante y hay gente que todavía te lo recuerda. Pues yo cuando era niño resulta que fui a una cosa que hiciste con Alfredo Kraus sobre la ópera, y a partir de ahí tuve una iniciación. Pues eso es un recuerdo fantástico que tampoco es tan complicado de hacer, es querer hacerlo.